Listo. Bienvenidos a esta serie de estudios en el principio. En esta serie estaremos abordando y estudiando los días de la creación, cómo el Dios vivo y el Dios de todo el universo fue diseñando este mundo que hoy conocemos, todo el universo, y cada día de la creación que estaremos estudiando, estaremos viendo cosas muy importantes y muy interesantes para darnos cuenta cómo desde estos días de la creación del mundo ya se nos habla de la importancia de Jesucristo, que es el Señor y Salvador de toda la humanidad. Y para comenzar, pues evidentemente estaremos viendo el primer día de la creación. Así que le daremos lectura a el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 1, versos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así comienza la Biblia, con esta narración. Es el capítulo 1 y son los primeros 5 versículos de la Biblia. Y aunque son pocos versículos, en ellos hay mucha riqueza que vamos a ir desmenuzando poco a poquito para darnos cuenta de qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta breve porción de la Escritura. Y quisiera que pusieran atención a los diferentes elementos. Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, pero también dice que el Espíritu de Dios se movía ya en este principio. Uh-huh. La palabra de Dios es poderosa. Fíjense cómo está mencionando aquí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto nos habla del poder de la palabra del creador del universo, del único Dios vivo, que a través de la palabra que está diciendo, entonces la creación obedece de forma inmediata a esa palabra del Dios todopoderoso y eterno. Y esto nos lleva a tres grandes enseñanzas que podemos observar en esta breve lectura de la Biblia. Les compartí unas lecciones. Ahí en sus lecciones, por favor, les voy a pedir que tomen nota. Viene una primer pregunta para que la puedan responder con toda libertad. ¿Qué les enseñó personalmente a cada uno de ustedes esta lectura? Y viene un espacio para que ustedes puedan responder de forma personal, para que puedan ir acumulando lección por lección y se puedan compilar todo lo que vamos a aprender a través de los días de la creación, de los 7 días de la creación. Después viene un espacio en donde dice, el primer día de la creación nos enseña tres cosas muy relevantes. En el primero vamos a poner, Jesús es la luz del mundo. Y después dice fundamento bíblico, ahí le vamos a poner Juan 8:12. Y le voy a dar lectura justamente a esa otra porción de la escritura.
a Juan 8:12. Así que si tienen Biblia, pueden ustedes ahí buscarlo en su Biblia. Yo lo voy a buscar aquí en la mía. Y fíjense cómo el Evangelio de Juan, este Evangelio está en el Nuevo Testamento. Estoy leyendo el capítulo 8, el verso 12, y dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí aprendemos cómo desde el primer día de la creación nos está hablando Dios acerca del gran amor que tiene por nosotros, pero también nos está hablando ya de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan está ya nuestro Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros, en medio de la humanidad, y les está diciendo que Él es la luz del mundo y quien lo siga, quien siga a Cristo, no andará en tinieblas. Y al momento de que tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice que tendremos la luz de la vida. Entonces, esta es una gran enseñanza que en los primeros 5 versos de la Biblia encontramos, que Jesús es la luz del mundo. En la segunda enseñanza, en el siguiente renglón, vamos a poner, Jesús vino a romper con la oscuridad del pecado. Y en esta enseñanza vamos a notar 2 citas bíblicas que son el fundamento de esto que nos está hablando Dios desde la creación del mundo. Juan 3:19 y Primera de Juan 1:6. ¿Sí? Entonces ahí mismo, en el Evangelio de Juan, vamos a regresarnos unos capítulos al capítulo 3 y vamos a leer el verso 19. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? En este Evangelio, Juan, que es uno de los discípulos que estuvieron acompañando en su ministerio aquí en la tierra a nuestro Señor Jesucristo, está hablando justamente de los únicos 2 grupos que pueden existir, quienes creen en Dios y quienes no creen en Dios, quienes quieren obedecer la voluntad de Dios y quienes no les interesa ni siquiera saber cuál es la voluntad de Dios. Y habla de una condenación, habla de que la luz vino al mundo, pero el hombre natural, amó más las tinieblas que la luz que vino al mundo para darnos vida y salvación. ¿Y por qué amaron, dice el Evangelio, por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que hay personas que prefieren mantenerse en obscuridad en vez de venir a la luz, que es Dios, para nuestras vidas. Y lo vamos a complementar con la primera carta de Juan, que es Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. ¿Qué nos dice esta primera carta también que escribe Juan? Si decimos que tenemos comunión con Él, está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En esta carta que escribe
el apóstol Juan está también enseñándonos la tercer gran enseñanza que encontramos en estos primeros 5 versos de la Biblia. Dice que si queremos nosotros tener comunión con Dios o decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, entonces nosotros mentimos y no estamos practicando la verdad. Y ahí viene la tercera enseñanza que vamos a escribir ahí en nuestras lecciones. No puede existir comunión de la luz con las tinieblas. No puede existir comunión de la luz con las tinieblas. Y antes de darles el fundamento bíblico, observemos justamente la lectura que acabamos de dar. Y la creación misma nos enseña que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede ser de noche y de día al mismo tiempo. Todos nos damos cuenta que la creación hay unas horas de día y unas horas de noche, pero no puede ser la noche y el día al mismo tiempo. Esto que leemos en Génesis 1 al 5, desde ahí, desde este primer libro, nos enseña que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas, así como no puede ser al mismo tiempo noche y día. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día, es decir, desde el principio, en la misma creación, Dios nos está mostrando que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Pero vamos a agregar una cita en esa tercer gran verdad y vamos a poner ahí Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, que va a fortalecer lo que Dios nos está enseñando aquí desde el principio en esta narración de la creación en el libro del Génesis, pero que también el apóstol Pablo, que fue uno de los que más evangelizó y más viajes misioneros para compartir el evangelio realizó, le está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces, anótenlo ahí, después lo pueden buscar en sus Biblias. Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué nos dice? Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia en Corinto que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. O estás en Dios o no estás en Dios. O obedeces a Dios o no obedeces a Dios. O estás en bendición o estás en maldición. O estás en salvación o estás en condenación. Pero una persona no puede ser salvo y condenado al mismo tiempo. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Y esto, vean cómo Dios nos lo está enseñando desde la narración del primer día de la creación. Y nos ha dejado miles y miles y miles y miles de años después este ejercicio. Ninguno de nosotros ha vivido al mismo tiempo la noche y el día. Hay horas de día y horas de noche. Y vean cómo esto es un recordatorio del Dios vivo y poderoso de todo el universo, en donde nos recuerda que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Viene una última frase ahí en nuestro material. Nosotros, al igual que el universo entero,
Somos creación de Dios. Y en el día sexto, que vamos a abordar dentro de este estudio, que es en donde se crea el hombre, vamos a aprender también muchas grandes verdades que Dios nos enseña. Entonces, continúo con la frase ahí de sus lecciones. Nosotros, al igual que el universo entero, somos creación de Dios, pero si no permitimos el actuar de Dios en nuestras vidas, entonces la vivimos y vamos a poner ahí en el espacio. Entonces la vivimos. Uh-huh. ¿Cómo se imaginan que la vivimos? Y lo dice aquí el libro del Génesis. De una forma desordenada y vacía. Justo en el sexto día en donde veamos que Dios crea al hombre, y creo que todos alguna vez han escuchado esto, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales y ese espíritu necesita ser alimentado. Por eso, cuando no buscamos de forma intencional a Dios, nuestra vida es desordenada y es vacía, nos sentimos vacíos cuando no incluimos a Dios en nuestra vida. Y somos parte de su creación. Y vean cómo desde el primer libro de la Biblia, desde el principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros no incluimos a Cristo en nuestra vida, así estamos. Estamos desordenados y estamos vacíos. Y el hombre busca llenar ese vacío. Y a veces, justamente cuando no le estamos dando cabida a Dios en nuestra vida, seguimos en desorden y vacíos. Y esos vacíos a veces se llenan con alcohol, se llenan con drogas, se llenan con muchas cosas que no provienen de Dios. Y mientras llenamos ese vacío con cosas que no provienen de Dios, no salimos del desorden. ¿Y qué es lo que Dios hace en la creación? Poner orden. Y ese vacío, eliminarlo. Y vean cómo nada más en la descripción del primer día de la creación, estamos aprendiendo cosas maravillosas y cosas muy poderosas. Y quedan ahí para tu reflexión tres preguntas. ¿Qué voy a hacer con respecto a lo que aprendí hoy? Y contesta esa pregunta de una forma muy personal. Viene una segunda pregunta. ¿Estoy viviendo en luz o en tinieblas? Tienes que hacer esta reflexión de una forma muy consciente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en luz o estás viviendo en tinieblas? Y la tercera pregunta que te invito a reflexionar es, ¿qué cambios te invita Dios hoy a realizar con lo que has aprendido? Así que no dejes de responder de forma personal estas tres preguntas, porque en el momento en que tú las respondas, estoy completamente seguro que Dios te va a guiar a una verdad y a una enseñanza muy poderosa. Así que te espero la próxima semana para que veamos todo lo que Dios nos va a enseñar en el segundo día de la creación. Que Dios te bendiga.